intercambio de proclamaciones unilaterales en 1947, no había solapamiento entre las zonas marítimas generales, consecuencia de la proyección frontal de las costas continentales de Chile y de Perú. En la primera frase del artículo 4, los tres estados convinieron en que en todas sus islas dispondrían de una proyección radial de 200 millas marítimas, lo que creaba un solapamiento entre la zona marítima general, consecuencia de la proyección frontal de la costa, y la proyección radial de cualquier isla que perteneciese a estado adyacente y que estuviese dentro de las 200 millas marítimas. Lo que nos lleva a la segunda oración del artículo 4, por la que se establece la oración de que las partes determinen si una isla está situada a menos de 200 millas marítimas de la zona marítima general que pertenezca a otro de los países. La posición actual de Perú, es decir, que las zonas marítimas generales de Chile y de Perú jamás habían sido delimitadas, privaría de todo significado o efecto de esta segunda oración del artículo 4. Reconoció el profesor Lowe este martes que el artículo 4 es de aplicación a las islas situadas a menos de 200 millas marítimas de la zona marítima general perteneciente a cualquiera de los países. Añadió, y cito, que de producirse esta situación, la zona insular quedará limitada por el paralelo. Pero si no se han delimitado las zonas generales, sería imposible saber si se produce esta situación. Sería imposible saber si una isla está dentro de las 200 millas marítimas de la zona marítima general del estado vecino. Según la interpretación de Perú, el artículo 4 entonces no se aplicaría a ninguna isla, ya fuese ecuatoriana, peruana o chilena. Pero desde luego las disposiciones de los tratados deben poder tener efecto. Este es el principio de la eficacia que articuló esta Corte en la disputa territorial entre Libia y Chad. Dado que el significado que propone Perú privaría a la segunda oración del artículo 4 de cualquier efecto, el principio de la interpretación eficaz presenta un claro caso de preclusión. El significado ordinario del artículo 4, interpretado de buena fe y en referencia a su contexto, sí le concede un efecto. Sería posible saber si una isla estaba dentro de las 200 millas marítimas de la zona marítima general de un estado adyacente, porque las zonas marítimas generales de cada par de estados adyacentes que firmaron la Declaración de Santiago estaban delimitadas por, y estas son las últimas palabras del artículo 4, el paralelo en el punto en que la frontera terrestre de los estados en cuestión llega al mar. Para cualquier isla dentro de las 200 millas marítimas de dicho paralelo de latitud, cómo ha de tratarse el solapamiento entre la zona marítima insular y la zona marítima general del estado adyacente es bastante sencillo. Las partes lo convinieron, habían convenido la delimitación lateral de sus zonas marítimas generales. Ello fue un acuerdo al que se llegó fácilmente debido a los acontecimientos de 1947. La delimitación de dichas zonas por acuerdo de 1952 no dependía de la presencia de islas. Dicha delimitación seguía el paralelo, el punto en que la frontera terrestre de los estados llega al mar. Esto es lo que se dice al final del artículo 4, pero es la lógica previa de la frontera marítima que las hace posible. Si una isla no estuviese dentro de las 200 millas marítimas de la frontera marítima, tendría una proyección radial completa de 200 millas marítimas. Ese es el efecto de la primera frase del artículo 4. La segunda oración tiene el efecto de que si está dentro de las 200 millas marítimas, la proyección radial se verá truncada por dicha frontera marítima. Las proyecciones insulares necesitan una atención especial porque crearon este solapamiento, pero la atención que recibían significaba que les truncaría la propia frontera marítima que se había convenido que se aplicaría entre las zonas marítimas generales. Retrospectivamente podemos decir que el enunciado no es del todo claro, pero la intención de las partes está clarísima y eso es lo que importa. Y aquí una ilustración utilizando islas reales dentro de las 200 millas marítimas de la frontera marítima de Perú y de Chile. Aquí ven la frontera marítima. La Isla Blanca es una isla peruana y no una roca, como tiende a llamarla anacronísticamente el profesor Lowe. Tiene una superficie de 15 hectáreas y está dentro de las 200 millas marítimas de la frontera marítima entre Perú y Chile. De haber tenido una proyección radial completa de 200 millas marítimas, su zona marítima se presentaría de esta manera. El efecto de la segunda frase del artículo 4 de la Declaración de Santiago
en esta zona marítima insular es que truncaba la frontera marítima y daba este aspecto que se ve aquí. Y no es que sea inexistente. Lo mismo se aplica a la isla chilena de Alacrán, que es de 8 áreas de superficie, 8 hectáreas de superficie, cercana a la costa de Arica y a menos de 8 millas de la frontera marítima. La primera frase del artículo 4, si no se calificara, daría una proyección racial como esta. Y eso claramente es inaceptable. Claramente la imagen sería como vemos aquí. Alacrán ahora está conectada físicamente a Arica, pero no había conexión en 1952 ni en el año 68, cuando Perú se refirió a ella como una isla en la carta oficial náutica que pueden ver en este diagrama. La letra I se refiere a isla y no hay letra F, refiriendo a un rasgo tal como quisiera hacernos pensar el profesor Lowe. Y aquí Perú puso la etiqueta Isla Alacrán. Perú dijo el lunes, como dijo también en sus escritos, que el artículo 4 se aplica solamente a Perú y Ecuador debido a la presencia de islas. Pero como ven aquí, también hay islas en la vecindad de la frontera marítima de Chile y Perú. Aquí se muestran en las cartas peruanas históricas, pero no se reconocen, sin embargo, en los escritos de Perú. La presencia de las islas no es el punto importante, sin embargo, lo importante es que todas las zonas marítimas, tanto insulares como generales, están delimitadas por el paralelo de latitud en el punto donde la tierra entre Chile y Perú llega al mar. Y este es el significado completo de la segunda frase del artículo 4. El presidente Jiménez de Arechaga, que no es que fuera un peso pluma en la materia del derecho internacional, habló de la Declaración de Santiago cuando se redactó la sección de la frontera marítima entre Chile y Perú y resumió el efecto en el artículo 4, y le cito: como la zona general marítima de los países será limitada por el paralelo de latitud trazado a partir del punto en la tierra donde las fronteras de los países llegan al mar. Refiriéndose a los artículos 2 y 3, él caracterizó la frontera establecida por el artículo 4 como una delimitación multipropósito y siguió comentando algo que es verdad, y es que había cierta ambigüedad en la redacción del artículo 4 debido a la concentración en las zonas marítimas de las islas, pero concluyó en el hecho siguiente, y cito: la frontera marítima en efecto está constituida por el paralelo de latitud a partir de la tierra, y esto fue confirmado, y repite, dice confirmado, por las partes en un acuerdo firmado el 4 de diciembre de 1954. Y de aquí a poco les presentaré ese acuerdo. En la siguiente página ven ustedes que el presidente Jiménez de Arechaga vinculó la delimitación marítima utilizando el paralelo de latitud a el método de proyección marítima utilizado por los estados interesados que ven en la página 3. Y esto es el corolario lógico de la proyección directa y lineal de las fronteras terrestres a los mares adyacentes. El sentido normal del artículo 4, como lo hemos analizado, también está confirmado por la referencia a las actas de la comisión que lo redactó. Como parte de la conferencia interestatal que se reunió en Santiago en agosto de 1952, había también una comisión de asuntos jurídicos. Y fue en esa comisión que la declaración se redactó. El primer borrador fue presentado por el señor Cruz Ocampo, director de la oficina jurídica del Ministerio de Exteriores de Chile. La comisión se reunió 2 veces, el 11 de agosto de 1952, y las actas no solamente fueron trabajo preparatorio, la referencia a las cuales era optativa bajo el artículo 32 de la Convención de Viena, sino que plasmaban acuerdos relacionados a la interpretación de la Declaración de Santiago, hechos en conexión con sus conclusiones, y el recurso a ellos en parte del contexto es obligatoria bajo el artículo 31.2a de la Convención de Viena. Las actas del primer día, en la pestaña número 3, tienen el texto del proyecto de declaración como se propuso inicialmente. Y ahí había 3 frases. En aquel entonces era el artículo 3. La primera frase, en la página 5, reproducía el tracé paralelo.
método de proyección marítima utilizado tanto por Chile como Perú en el 47, y dice, y cito, la zona indicada incluye todas las aguas dentro del perímetro formado por las costas de cada país y el paralelo matemático proyectado al mar sobre una distancia de 200 millas a partir de la costa, siguiendo la banda costera. Y de nuevo aquí hago hincapié en las palabras paralelo matemático. La segunda frase es la misma que la frase que se convirtió en la primera frase del artículo 4. Y dice, en el caso de territorios isleños, la zona de 200 millas náuticas se aplicará en torno a la isla o grupo de islas. Esta tercera frase es la que inspiró la segunda frase del artículo 4, y cito, si una isla o grupo de islas perteneciente a uno de los países que efectúa la declaración se sitúa a menos de 200 millas náuticas de la zona general marítima de otro de esos países, en función de lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo, la zona marítima de dicha isla o grupo de islas se limitará en la parte correspondiente a la distancia que la separa de la zona marítima del otro estado o el otro país. Fin de cita. Este borrador de texto no es que fuera un ejemplo de claridad, pero sí se basaba, como lo hacía el texto definitivo del artículo 4, en el hecho de que los límites de la zona general marítima de cada país eran conocidos y que la proyección radial de cualquier isla de un estado adyacente cesaba allí donde estaba la zona general marítima de su vecino. El delegado ecuatoriano indicó, como ven ustedes en las palabras aquí destacadas, que sería aconsejable el dar más claridad al artículo 3 para evitar errores de interpretación en la zona de interferencia en el caso de las islas. Fin de cita. El profesor Lowe declaró que el objetivo detrás de la nueva redacción del artículo 4 era impedir males interpretaciones sobre la zona de interferencia en el caso de las islas. Fin de cita. Pues en realidad aquí hay un punto y la puntuación es muy importante. En efecto, no es un punto, es una coma. Y tras la coma viene una parte muy importante donde el delegado ecuatoriano, el señor Fernández, indica, y cito, propuse que la declaración fuera redactada en base a que la línea fronteriza jurisdiccional de cada país se hiciera a partir del paralelo respectivo a partir del cual la frontera del país toca el mar. Fin de cita. Y ahí sí que hay un punto. La traducción presentada por Perú como anexo 56 a este memorial no incluye lo que transcurrió después, pero sin embargo lo ven ustedes aquí destacado en el original español y en la nueva traducción que encontrarán en la pestaña número 3. Las actas indican, y cito, que todos los delegados estuvieron de acuerdo con esa propuesta. Así, los tres estados estaban de acuerdo con la idea de que la Declaración de Santiago fuera, y cito, redactada en base a que la línea fronteriza de la zona jurisdiccional de cada país fuera respectiva al paralelo y al punto a partir del cual la frontera de ese o esos países toca o alcanza el mar. Y a raíz de eso resulta incomprensible la propuesta del profesor Lowe en respecto a que esto no da el menor indicio de que aquí se habla de fronteras marítimas. La Comisión de Asuntos Jurídicos, además, también a mí me parece muy clara. Las actas también indican que los delegados de Chile y Perú conjuntamente aceptaron la propuesta de Ecuador y que el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el señor Ulloa, delegado del Perú, debía ocuparse entonces de la nueva redacción conjuntamente con el señor Ocampo de Chile. Así, si vemos las actas, vemos la última frase del artículo 4 y esas palabras son que el paralelo en el punto donde la frontera terrestre de los estados llega al mar. Eso es lo que las actas del día anterior indicaban como la línea fronteriza de la zona jurisdiccional de cada país, en base a la cual se redactó la Declaración de Santiago. Con ese fundamento, los tres estados en plenaria firmaron la Declaración de Santiago. Las actas confirman que la frase añadida confirmó su intención común de delimitar las fronteras marítimas tal como se especificó. En sus escritos, Perú ha prescindido del acuerdo entre las partes del que hacen acta las actas de 1952 de la Declaración de Santiago y el silencio
también parece cubrir las circunstancias en que se redactó el artículo. Esto también ha sido su táctica durante esta semana. Invito a la Corte a que se refiera a la pestaña 29 en el segundo legajo de los jueces para que vean cómo falta una parte clave del texto de la traducción. Lo que sí hemos oído decir a Perú el martes por la mañana fue acerca de las invitaciones a la conferencia de 1952 y su orden del día. Y tengo 5 comentarios breves que hacer al respecto. Primero, la invitación de Chile a Perú indicaba específicamente que cada país debía incluir en su delegación un miembro experto en derecho internacional a la luz de las repercusiones que los acuerdos de la conferencia podrían probablemente tener sobre los temas que abarcaban las declaraciones de los presidentes de Perú y Chile en 1947. Así que era necesaria la presencia de abogados internacionales. Segundo, la invitación de Chile a Perú identificaba la defensa de sus industrias pesqueras y las preocupaciones acerca de la reglamentación de la caza ballenera como motivaciones de la conferencia. Pero sin embargo no se reunían ahí simplemente para hablar de pesca de ballenas, sino que de las medidas que se debían adoptar, y es por ello que se les invitaron a los abogados internacionales. Tercero, el martes pasado Perú intentó valerse de el hecho de que las invitaciones a Perú y Ecuador eran distintas. Sin embargo, Ecuador no había realizado una proclamación unilateral de 1947 y por ello se entiende que la invitación fuera más detallada. Ahí se hablaba de mar territorial como punto en el temario y se refería también, y cito, a la legalización de las declaraciones de los presidentes de Chile y Perú en respecto a la soberanía sobre 200 millas de aguas continentales. Fin de cita. Ecuador se le invitó a unirse a Chile y Perú para brindar un apoyo multilateral, no como un apoyo meramente moral o un apoyo meramente diplomático, sino por medio de la legalización a los reclamos unilaterales ya expresados por Chile y Perú anteriormente. La invitación a Ecuador declaraba específicamente, y cito, la determinación del mar territorial se indica como uno de los objetivos de la reunión. Fin de cita. La determinación significa delimitación. También fue utilizada por Chile y Perú, por ejemplo, en el artículo 3 del Tratado de Lima, a través del cual delimitaron también su frontera terrestre. Cuarto, el orden del día o las invitaciones tienen poca pertinencia de todas maneras. Lo que importa es lo que acordaron los estados cuando se reunieron. Y ahí acordaron la delimitación de las fronteras. La Corte sin duda tendrá en mente el caso de la dictamen asesorio del caso Employment of Women During the Night, empleo de las mujeres durante la noche. Y algo más importante que las invitaciones es lo que ocurrió en la conferencia, por supuesto. Más importante que la conferencia y lo que ocurrió después de la conferencia. Tomando también en cuenta el hecho de que después de que los 3 delegados de los estados firmaran la declaración, los 3 congresos la aprobaron. Sería algo extraño para una conferencia que era meramente científica, ¿no? En una línea de razonamiento relacionada, Perú aduce que en sus escritos que las partes hace 60 años iban tanteando su rumbo por aguas desconocidas. Y mucho de lo que hemos oído además al principio de la semana es que se refería a las partes, no pensaban siquiera en las fronteras marítimas en aquel entonces. Y esto es un intento de atribuir ignorancia a gente que sabía perfectamente lo que hacía. Y es incoherente no solamente con el texto de la declaración y las actas, sino también con las circunstancias contemporáneas. Primero, la proclamación Truman ya había declarado que en casos donde los Estados Unidos compartían derechos a una plataforma continental con un Estado adyacente, la frontera se determinaría por medio de un acuerdo entre los 2 Estados. Y cabe destacar que la proclamación Truman fue firmada por Chile y Perú en sus proclamaciones de 1947. Seguro que se la han leído. Y cuando ya la Comisión de Derecho Internacional respecto a la declaración de Chile empezó su trabajo,
se dijo que el medio de delimitar los derechos territoriales solapados debía dejarse a un lado porque, y cito al juez Hudson, la costumbre y la teoría no clarifican la cuestión, y la posición del juez Hudson consideraba que los estados interesados debían llegar a un acuerdo. Fin de cita. En el 51, la Comisión Jurídica Internacional informó a la Asamblea General de que las fronteras debían establecerse por acuerdo entre los estados interesados. No es factible el determinar una regla general que los estados deban seguir. Fin de cita. Por supuesto, esa posición luego cambió, pero ahí es donde las cosas estaban en 1952. Y en efecto, dirigiéndose a la cuarta Conferencia Internacional de la Profesión Jurídica en Madrid en 1952, ya tenía conferencias sobre ese tema. En 1952 el señor Gilbert Gidel consideró, y cito, que la dificultad de plantear por adelantado las reglas adecuadas susceptibles de responder a la extrema diversidad de las situaciones de hecho justifica la solución adoptada por la Comisión del Derecho Internacional. Eso fue Gidel quien lo dijo. Sir Michael le recordó el lunes que el Comité de Expertos del Derecho Marítimo Internacional no se reunió hasta 1953. Ese comité explicó el método de la equidistancia. No hemos de leer la historia al revés, de atrás para adelante, y en Santiago, en 1952, los delegados de Chile, Perú y Ecuador no tenían, como lo tienen los abogados de Perú hoy, algo que explicara su ignorancia de este método, ni tampoco tenían el beneficio de los fallos anteriores de esta Corte, como en el caso Rumania contra Ucrania. La única cosa que se articulaba en 1952 era que los estados delimitaban sus fronteras marítimas por acuerdo. Señor presidente y miembros de la Corte, eso sigue siendo la regla principal. Las soluciones de Ecuador no son jus cogens, y en función de la situación los estados pueden tener distintas actitudes acerca de qué es equitativo, como hemos tenido oportunidad de ver. Una vez acordadas, las fronteras son de gran importancia. Las fronteras marítimas han de ser respetadas. Así que no se trata de dar marcha atrás 60 años y el reinterpretar a los delegados en relación a lo que eran sus prioridades en aquel entonces. Conscientes, pues, de la proclamación Truman y también del trabajo de la Comisión Jurídica Internacional respecto a la delimitación de fronteras marítimas por acuerdo, eso es exactamente lo que Chile, Perú y Ecuador hicieron en la Declaración de Santiago. Y eso, señores, no fue nada. Pasamos a la Convención Complementaria de 1954. Bajo el artículo 6 de la Declaración de Santiago, las partes acordaron que firmarían acuerdos ulteriores para establecer las normas generales de reglamentación y protección dentro de lo que, y cito, la zona marítima que les pertenecía. En octubre del 54 celebraron una reunión de la Comisión Permanente del Pacífico Sur para preparar para esa conferencia para reforzar la posición conjunta adoptada en la Declaración de Santiago. Esta declaración, en efecto, requería ser reforzada. Los reclamos marítimos extendidos efectuados trilateralmente de la Declaración de Santiago obtuvieron una respuesta hostil por parte de los poderes marítimos, incluyendo el Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos. El mes después de la reunión preparatoria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, la flota pesquera de Onassis indicó que iba a desacatar los reclamos de soberanía hechos en la Declaración de Santiago, y eso es exactamente lo que hizo públicamente. Y la Marina de Perú utilizó la fuerza para arrestar a las embarcaciones de Onassis que se encontraban a 110 millas náuticas de su costa. El capitán del puerto determinó una multa de 3 billones de euros, lo cual no es exactamente simbólico, ni tampoco un comportamiento de tanteo. Y la multa fue por invasión de las aguas peruanas sin permiso. El capitán de puerto se basó en la Declaración de Santiago para tomar su decisión. Así que la flota de Onassis no fue arrestada simplemente por pasarse de una línea de construcción. Al principio del mes siguiente, diciembre del 54, los tres estados se reunieron tal como previsto en la Conferencia Interestatal de Lima para reforzar su posición conjunta y acordar de una cooperación futura. Esos fueron los objetivos de la Convención Complementaria de 1954 y la verán en la pestaña número 9. El título es Convenio Complementario para la Declaración de Soberanía sobre la Zona Marítima de 200 millas. Fin de cita. El primer preámbulo de ese convenio complementario empieza a pie de página 4, pestaña 9,
y dice que los estados ya habían proclamado su soberanía sobre el mar a lo largo de las costas de sus países respectivos hasta una distancia mínima de 200 millas náuticas de dichas costas, incluyendo la tierra y el subsuelo correspondiente de la zona marítima. Y aquí hay 4 puntos que destacar. El primero y más evidente es que la Convención Complementaria reconoció que los 3 estados ya habían proclamado su soberanía sobre las zonas marítimas. Segundo, esos reclamos eran exhaustivos, es decir, que no se limitaban ni en el tiempo ni tampoco exclusivamente a la pesquería. Estos incluían el mar, el suelo y el subsuelo. Tercero, el reclamo existente se aplicaba a la costa respectiva de cada país, indicando que cada país reclamaba su propia zona marítima soberana. Y en cuarto lugar, el artículo 5 declara que todos los dispositivos del convenio complementario serán considerados como parte integral y complementaria y no se derogarán de las resoluciones o acuerdos adoptados en Santiago. Las actas del convenio complementario también son importantes, puesto que notan un acuerdo importante acerca de por qué la delimitación fronteriza no se trataba en 1954. Estas son las actas a las que se refirió Sir Michael el domingo, donde dijo que Chile había realizado una pretensión muy atrevida en el sentido de decir que las actas mostraban cómo los delegados de la Comisión 1 entendían que no se habría establecido una frontera multipropósito en el artículo 4 de la Declaración de Santiago. Encontrarán las actas del 2 de diciembre de 54 en la pestaña 6. Aquí se indica que el delegado de Ecuador a la conferencia de 1954, el señor Salvador Lara, quiso incluir un dispositivo en el convenio complementario donde se repetía lo que ya había sido acordado 2 años anteriores acerca del tema de la delimitación marítima. Es la página número 10 de la pestaña número 6. Y el señor Salvador Lara dice, y cito, propuso la inclusión en la Convención de un artículo complementario que clarificara el concepto de la línea divisoria de la zona jurisdiccional en el mar, tema que ya había sido abordado en la Conferencia de Santiago, pero que no sería redundante volver a mencionar. Las actas de 1954 toman nota de la respuesta conjunta de los delegados peruanos y chilenos. Su posición conjunta era, y cito, que el artículo 4 de la Declaración de Santiago ya es suficientemente claro y no requiere una nueva exposición. El delegado chileno, de nuevo, fue el señor Cruz Ocampo. Él había redactado el artículo 4 conjuntamente con su colega peruano. El delegado ecuatoriano a la conferencia de 1954, que no había estado en Santiago, insistió, y entonces las actas indicaron que, y cito, puesto que el delegado de Ecuador insiste en su opinión que la declaración a ese efecto debe ser incluida en la convención porque el artículo 4 de la Declaración de Santiago tiene por objeto el establecer el principio de delimitación de las aguas en torno a las islas, el presidente pide al delegado de Ecuador si puede aceptar en lugar del nuevo artículo que se tome nota de su declaración, cosa que se hace frecuentemente, la inclusión de un discurso en las actas y luego alguien lo puede leer. El delegado ecuatoriano no aceptó esto y sin embargo dio una respuesta detallada al presidente, diciendo que el delegado de Ecuador declara que si los otros países consideran que no es necesario una mención explícita en la convención, quiere que se inscriba en las actas que los 3 países consideran la cuestión de la línea divisoria de las aguas jurisdiccionales como resuelta, y dicha línea es el paralelo que comienza en el punto donde la frontera terrestre entre los 2 países llega al mar. Fin de cita. Inmediatamente después de esta declaración, el delegado de Perú, el comandante naval Llosa, manifestó su acuerdo con hacerlo, pero aclarando que este acuerdo ya se había establecido en la Conferencia de Santiago, como constaba en las actas pertinentes a solicitud del delegado del Ecuador, señor González. Fin de la cita. De hecho, el delegado del Ecuador en Santiago en 1952 era el señor Fernández, no el señor González. Fue él el que pidió una aclaración de lo que llegó a convertirse en el artículo 4. En 1954, el comandante Llosa, en nombre del Perú, se refirió no solo a la Declaración de Santiago, sino también al acuerdo que constaba en las actas de 1952. Recordarán que allí constaba la sugerencia del señor Fernández, en el sentido de que el artículo 4 se redactara basándose en que la línea fronteriza de la zona jurisdiccional de cada país fuera el respectivo paralelo
a partir del cual la frontera de ambos países llega al mar. También recordarán que las actas de 1952 registraban inmediatamente después que todos los delegados estuvieron de acuerdo con esta propuesta. En el 54, Perú específicamente se basó en las actas de 1952 para negar la solicitud de repetición del Ecuador. El Perú señaló las redundancias que supondría incluir un artículo adicional en la convención complementaria que repetiría, como hubiera querido Ecuador, que el paralelo en el punto en el que la frontera terrestre de los estados concernidos llega al mar constituía la línea divisoria de las aguas jurisdiccionales. Ahí es donde quedaron los asuntos, el 2 de diciembre, cuando dejaron la sala las partes. Al día siguiente llevaron lo que sucedió, lo encuentran ustedes en la pestaña 7. Se empezó dando lectura a las actas del día anterior. El delegado del Ecuador evidentemente no estaba satisfecho con lo que escuchó. Verán que en las actas aparece su intervención en la página 10. Tras una lectura de las actas, dicen estas, el delegado del Ecuador, señor Salvador Lara, pidió una aclaración de la declaración del presidente respecto del concepto de la línea divisoria, puesto que el presidente no había propuesto que constaran en actas la declaración del delegado del Ecuador, sino que los tres países habían convenido en el concepto de una línea divisoria del mar jurisdiccional. No se trataba sencillamente de que constara en acta una declaración, sino de que constara en acta un acuerdo. El delegado del Ecuador insistió en que las actas no deberían meramente consignar lo que él había dicho. Insistió en que las actas registraran el acuerdo entre los tres estados. Las actas siguen diciendo, y cito, que con esta aclaración el presidente declaró aprobadas las actas de la primera sesión. Fin de la cita. Se aclaró que los tres países habían convenido en el concepto de una línea divisoria del mar jurisdiccional. Fin de la cita. Señor presidente, miembros de la Corte, esta parte de las actas de 1954 aparece dos veces en las actas, en el anexo 57 a la memoria del Perú y al anexo 39 a la contramemoria de Chile. Han de fijarse en el anexo 39 a la contramemoria de Chile y verán en pantalla por qué. Esta primera imagen muestra la primera página de las actas de 1954 tales como las presentó el Perú. A la derecha pueden ver la primera página de las actas de 1954 tal como las presentó Chile. El sello que aparece arriba a la izquierda es el del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y a la derecha aparece la Embajada del Perú, de Chile en el Perú. En el anexo del Perú no aparecen estos sellos. Una diferencia más significativa es la que la reproducción del Perú carece de la parte inferior de la página. El contenido sobre la línea es igual en ambos anexos, con la salvedad de los sellos oficiales de los dos estados y algunos errores tipográficos en el anexo del Perú, que evidentemente es un borrador. Todo lo que aparece bajo la línea está ausente en las actas presentadas por la Corte por el Perú. Ahora pueden ver recalcados las actas auténticas que no están en el anexo del Perú. Aquí, al final, pueden ver lo que decían. Las actas aprobadas incluyen las palabras que yo he recalcado, que aparecerán también en la pestaña 42. Los tres países habían convenido en el concepto de una línea divisoria del mar jurisdiccional. Este hecho jurídico no se puede modificar por mucho entusiasmo que se ponga a la hora de utilizar la función eliminar en un programa informático. Los extractos de las actas de 1954 que acabamos de ver consignan los debates que llevaron a la convención complementaria, pero el contenido pertinente para el diferendo actual es parte de las actas que constituyen un acuerdo entre las partes respecto de la correcta interpretación de la Declaración de Santiago firmada 2 años antes. Ese aspecto de las actas de 1954 consigna, y cito, un acuerdo posterior entre las partes respecto de la interpretación de la Declaración de Santiago que se tomará en cuenta de conformidad con el artículo 31 3A de la Convención de Viena. Paso ahora a otra convención firmada el mismo día que la convención complementaria. Me refiero al acuerdo relativo a una zona fronteriza marítima especial que está en la pestaña 10. Lo primero que llama la atención en cuanto al acuerdo es su título. En los alegatos escritos, el Perú lo abrevió a Acuerdo respecto de una zona especial. El profesor Lowe dijo lo mismo, que me parece que se sonrojó al hacerlo.
La abreviatura, por supuesto, elimina dos palabras importantes: frontera marítima. Una vez más, Perú procura utilizar la tecla de eliminar en vez de utilizar razonamientos. Me referiré a la traducción de este acuerdo a partir de la página 4, en la pestaña 10. Aparecen correcciones en la serie de tratados de las Naciones Unidas. En primer lugar, tenemos las violaciones de la frontera marítima entre los estados adyacentes. La frontera marítima entre estados adyacentes. Era la frontera lateral, en otras palabras. Este acuerdo se formalizó para crear una zona de tolerancia para pequeños buques cuyas tripulaciones no sabían determinar correctamente su posición. Lo que podemos ver es que no mejoró la capacidad de estas pequeñas embarcaciones con el tiempo. Luego aparecen las palabras destacadas que hacen referencia a la frontera marítima entre estados adyacentes. El martes Sir Michael dijo de este tratado que su fin limitado era evitar disputas respecto de pescadores artesanales en pequeñas embarcaciones que pescaban en cabotaje. Dijo que este no era un tratado de asuntos políticos, pero el hecho de dar a las pequeñas embarcaciones el beneficio de una zona de tolerancia pretendía o procuraba evitar fricciones entre los estados en cuestiones que afectaran adversamente el espíritu de cooperación y unidad que en todo momento debería prevalecer entre los estados signatarios del Acuerdo de Santiago. Entonces, no se trata de un problema de los pescadores, uno solo de ese problema. Los tres tratados se preocupaban por la fricción entre los países que causaban las violaciones de las fronteras por los pescadores. En armonía con los propósitos de la Convención Complementaria, los estados deseaban eliminar obstáculos para su cooperación en defensa de sus reivindicaciones marítimas. Las violaciones de las fronteras marítimas laterales eran uno de estos obstáculos. Ahora pasamos al artículo 1, donde se dice que se crea una zona especial a una distancia de 12 millas marinas de la costa, con una anchura de 10 millas marinas a cada lado de los paralelos que constituye la frontera marítima entre los dos países. La disposición utiliza el tiempo presente. Se refiere a una frontera marítima que ya existe. Se indica que eran las violaciones en el primer considerando de esa frontera que llevaron a este nuevo acuerdo. No pueden ser más claras las cosas. Sir Michael intentó explicar el artículo 1, pero sencillamente no fue capaz de hacerlo. La zona fronteriza marítima especial entre Chile y el Perú se ilustraba en Limits in the Seas, publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La edición que aparece en pantalla y también en la pestaña 43 se corresponde a 1979. El título en el recuadro superior derecha es Frontera Marítima Chile-Perú. La línea sólida, el trazo sólido rojo, desde el punto donde la frontera de la tierra llega al mar es la frontera marítima. El punto C es donde termina el derecho de Chile a 200 millas náuticas. La línea entre el punto C y el P es parte de la frontera marítima que cumple o que desbarata la reclamación del Perú a la zona de las de alta mar. Aquí, en las zonas en rojo, a cada lado de la frontera marítima, podemos ver que la leyenda dice 10 millas, zonas fronterizas de 10 millas de anchura. Hay una zona fronteriza marítima en el lado chileno, en beneficio de las embarcaciones peruanas que la crucen, y otra contraria en el otro lado. La zona próxima a la costa, donde no hay una zona de tolerancia, es la zona dentro de las 12 millas marinas de la costa. Aquí incluso se suponía que incluso las embarcaciones artesanales cumplirían con las fronteras. Cuando llegó a verse que esta percepción era demasiado optimista, Chile y el Perú concluyeron acuerdos formales para señalar la frontera marítima.
En su pantalla pueden ver una publicación de la Oficina de Investigación de la República Popular China. Esto está en la pestaña 44. La publicación viene de una recopilación de tratados de delimitación marítimos y se publicó en el 89. Aquí pueden ver, en la parte superior, frontera superior Perú-Chile. Aquí se refieren a la fuente, que es la Declaración de Santiago. En el centro del diagrama pueden ver el paralelo de latitud que constituye la frontera marítima y las zonas fronterizas especiales marítimas a cada lado de la misma. Señores miembros de la Corte, las partes no podían haber establecido estas zonas fronterizas marítimas si no tuvieran una frontera marítima. Sin un murmullo de protesta ni un indicio de solicitud de corrección por parte del Perú, esa frontera marítima es exactamente lo que ha mostrado Limits and the Seas durante los últimos 33 años y la recopilación de tratados de delimitación marítimos internacionales de China por los últimos 23 años. Naturalmente, estas publicaciones contienen la habitual salvedad de que no representan una aceptación oficial de las fronteras, pero sirven el fin útil de ilustrar las zonas fronterizas y muestran cómo la Declaración de Santiago y el acuerdo respecto de una zona marítima fronteriza se comprendían sin ningún tipo de cuestionamiento por parte del Perú. Esta semana el Perú intentó llegar a consecuencias jurídicas a partir de unas diferencias menores de terminología. Recordarán que las actas de 1952 se referían a la línea fronteriza de la zona jurisdiccional de cada país. En la parte correspondiente de las actas del 54 se refiere a una línea divisoria de las aguas jurisdiccionales. Estas son diferencias en terminologías a las que las partes no dieron ningún especial significado. Lo que cuenta es que en el 52 y el 54 las partes efectuaron y luego confirmaron unas amplias declaraciones exhaustivas respecto de soberanía y jurisdicción exclusivas, y esas reivindicaciones de soberanía y jurisdicción exclusivas son las que se delimitan por el acuerdo. Pero incluso si sí importara la terminología, el acuerdo respecto de la zona fronteriza marítima especial pone fin a la argumentación. Su primer artículo utiliza las palabras límite marítimo. Es el límite marítimo que está constituido por el paralelo de latitud. El título hace referencia a la zona fronteriza marítima. En el primer considerando se utiliza sencillamente el término frontera marítima. En lenguaje claro, no podía quedar más patente a qué se estaban refiriendo las partes. A sabiendas de que no hay forma de leer el artículo 1 sino como un reconocimiento de una frontera marítima ya existente, Perú argumentó en sus alegatos escritos que, puesto que el artículo 1 del acuerdo de 1954 se refiere a la frontera marítima entre los dos países, se refiere solamente a la frontera marítima entre el Ecuador y el Perú. Este razonamiento parece haberse dejado de lado. No es lo único que se dejó de lado a principios de esta semana. Y no nos sorprende, pero sí retiene cierta medida de valor forense para la Corte a la hora de demostrar cómo Perú ha estado dispuesto a argumentar en el sentido de que la Declaración de 1954 estableció una frontera marítima, aunque solamente fuera con Ecuador, aunque ahora se nos dice que no hay nada. A mayor aventamiento, añadiría que Perú tampoco ofreció una explicación plausible para que las partes hubieran limitado todo el efecto del acuerdo de 1954 a solo un par de estados, o cómo la redacción identifica al Perú y el Ecuador como ese par, o por qué Chile hubiera sido parte en ese acuerdo si sus disposiciones no tenían previsto ningún efecto para Chile. La dificultad adicional para el Perú en lo que respecta al acuerdo de 1954 respecto de la zona fronteriza especial marítima es que nada tiene que ver con las islas, y sin embargo se refiere en términos expresos a un paralelo, al paralelo que constituye la frontera marítima entre los dos países. El acuerdo no hace referencia a las islas, ni una vez, y por supuesto no hace referencia porque se trata de crear una zona de tolerancia entre estados adyacentes. Y bueno, ahí queda el hecho de que el artículo 4 se interpreta correctamente si solo habla de islas. En cuanto al artículo 1 del acuerdo respecto de una zona fronteriza marítima especial, tendríamos que examinar los argumentos del Perú, y estos aparecen en la pestaña 45. Perú les pide que lean el tratado
con las palabras que aparecen en rojo, de manera que se hablaría de una zona establecida a 12 millas marinas de la costa, con una extensión de una anchura de 10 millas marinas a cada lado del paralelo, que constituye una línea oficiosa y temporal utilizadas únicamente para los fines de la jurisdicción pesquera cerca de la costa entre el Ecuador y el Perú. Esto es lo que querrían que se leyera. Al igual que decidieron ustedes en la disputa territorial entre Libia y el Chad, igual en el acuerdo respecto de la zona fronteriza marítima especial, la existencia de una frontera determinada fue aceptada y se actuó de acuerdo con la misma. Y este acuerdo posterior hace una referencia a la frontera sin sugerencia de que hubiera ninguna duda al respecto. Fin de la cita. O yo diría tampoco ninguna diferencia en el sentido diplomático. El significado ordinario del acuerdo respecto a la zona fronteriza marítima especial es tan claro que la referencia a su redacción en las actas de 1954 es innecesaria. Sin embargo, hay veces que se dice que no es necesario hacer referencia y luego se hace, y yo haré lo mismo. Refiero a la Corte, a la pestaña 7. Ya hemos visto que el delegado del Ecuador, señor Salvador Lara, y su persistencia es admirable, estaba deseoso de reiterar en la conferencia de 1954 el acuerdo que ya habían alcanzado las partes respecto de la delimitación marítima en el 52. En el debate de la Convención Complementaria, pidió que en las actas apareciera el acuerdo de los estados en el sentido de que ya habían resuelto sus fronteras marítimas. Cuando se trató de la zona marítima especial, propuso que se incluyera una referencia a la frontera en el texto del tratado, y esta vez lo logró. Les remito a la pestaña 7, página 15. A solicitud, a propuesta, y cito, del señor Salvador Lara, el concepto ya declarado en Santiago, en el sentido de que el paralelo que iniciaba en el punto fronterizo en la costa constituye la frontera marítima entre los estados signatarios vecinos, se incorporó en este artículo. Este artículo es el artículo 1 del acuerdo relativo a una zona fronteriza marítima especial. Se deliberó específicamente para incorporar la frontera marítima que ya se había declarado en Santiago. Esa frontera marítima era de aplicación claramente a todos los estados signatarios y no solamente a dos. En el siguiente párrafo de las actas aparece la redacción inicial del artículo 1 enmendada para incorporar una referencia a la frontera marítima, y en este párrafo se contiene lo que llegó a convertirse en el primer artículo del tratado, haciendo referencia a que se establecía una zona especial a una distancia de 12 millas marinas de la costa, con una anchura de 10 millas náuticas a cada lado del paralelo que constituye la frontera marítima entre los dos países. En 1952 y 54 sendas actas reflejan los acuerdos contemporáneos respecto de la adecuada interpretación del artículo 4 de la Declaración de Santiago. Perú omite la traducción de una parte clave de las actas de 1954 y de las 54. En su lugar, ofrece a la Corte el testimonio de un nacional del Perú, señor Cristóbal Rosas, en 2010. Mucho tiempo después de Santiago y mucho tiempo después de la contramemoria. Esto es redacción en Santiago, y las actas de 1952 reflejan los debates. En las actas no se incluye la presencia del señor Rosas, que no estaba allí. Sin embargo, el señor Rosas jura en su testimonio de agosto de 2010 que, como testigo ocular de los debates, les puedo asegurar que en 1952, en la conferencia de Santiago, el asunto del establecimiento de fronteras entre las zonas marítimas de los países no se abordó. Fin de la cita. Esa línea que no se dijo nada respecto de las fronteras será ahora muy familiar para la Corte. Pero evidentemente es erróneo, puesto que las actas de 1952 reflejan que los tres estados convinieron en que se redactara la Declaración de Santiago sobre las bases de la frontera, siendo el paralelo. Añadiría que las actas muestran que el señor Rosas sí que estaba en las sesiones en 1954, pero en su testimonio redactado
dictado 56 años, el señor Rosas guarda silencio sobre todas las múltiples interconvenciones y acuerdos respecto de la delimitación en las actas. Hay que darle enhorabuena al señor Rosas por su longevidad, pero no por su memoria. El acta final de la conferencia de 1954 contiene una aclaración adoptada por las partes, que aparece en la pestaña 8. Esta aclaración registró interpretaciones auténticas convenidas de los tratados a los que se correspondía. La parte pertinente es la que se corresponde al acuerdo respecto a una zona fronteriza marítima especial, que está en la página 13. La zona de tolerancia establecida por el tratado solamente estaba disponible en casos de presencia accidental de una embarcación en el lado equivocado de la frontera marítima. En la aclaración, las partes convinieron en que si la presencia era accidental, era algo que determinaría exclusivamente la autoridad del país cuya frontera jurisdiccional marítima se hubiera transgredido. Repito, su frontera jurisdiccional marítima. Esta aclaración recibió la anuencia de los plenipotenciarios de los 3 estados y constituye un reconocimiento adicional en el sentido de que los 3 estados habían delimitado sus zonas marítimas y que había una frontera jurisdiccional marítima que ya existía. Sir Michael no pudo explicar este asunto cuando habló el martes. Las partes en los acuerdos del 52 y del 54 se ocuparon expresamente con la interrelación entre estos dos conjuntos de acuerdos. En la pestaña 10, en la página 5, pueden ver que el artículo 4 del acuerdo respecto de una zona fronteriza marítima especial nos muestra que todas las partes convinieron en que las disposiciones se considerarán integrantes y complementarias y no derogarán las resoluciones y los acuerdos adoptados en la Conferencia de Santiago. Naturalmente, el primero de estos acuerdos fue la Declaración de Santiago, que fue el documento básico en el que los estados acordaron el carácter soberano de sus reivindicaciones y las delimitaron. En la Convención Complementaria afianzaron sus reivindicaciones y acordaron cooperar para defenderlas. En una serie de 5 otros acuerdos firmados el mismo día, convinieron en varios otros asuntos. Primero, las sanciones para la violación de las zonas marítimas, la vigilancia y el control de estas, el otorgamiento de permisos para la explotación de los recursos de las zonas marítimas, todos los recursos, no solo los pesqueros. En cuarto lugar, el establecimiento de cuotas para la caza de los cachalotes y, para nuestros fines, el más importante del quinto, el acuerdo relativo a las zonas fronterizas marítimas especiales. El último artículo de cada uno de los 6 tratados del 54 era el mismo. Cada uno de ellos disponía que se consideraba que era parte integrante y complementaria de las resoluciones y acuerdos de Santiago. Los 3 estados dejaron claro que los múltiples acuerdos que habían firmado en el 52-54 se habían de considerar como un sistema congruente. Las partes siguientes del acuerdo relativo a una zona fronteriza marítima especial son considerados como sus partes como parte integrante y complementaria de la Declaración de Santiago. La referencia a la zona fronteriza marítima en el título, la referencia en el primer considerando a violaciones de la frontera marítima entre estados adyacentes, la referencia en el artículo 1 al paralelo que constituye la frontera marítima entre los 2 países. Ninguna de estas referencias explícitas a la frontera marítima existente tenía nada que ver con las islas. La frontera o delimitación marítima a las que se referían las partes repetidas veces en el acuerdo de 1954 era la que habían convenido en 1952. La Declaración de Santiago y los tratados afines en diciembre de 1954 fueron presentados conjuntamente al Congreso del Perú para su aprobación en 1955. El Congreso los aprobó, pero antes de hacerlo, el Comité de Asuntos Exteriores lo estudió y escribió un informe sobre estos acuerdos. Este informe es otro documento que aparece múltiples veces en el historial de este caso, pero una vez más hay que tener cuidado con qué anexo examina la Corte. Las referencias están en la dúplica. Pueden verlas en la pestaña 12. Señalo su atención al pasaje traducido en sus legajos en la página 14, tercer párrafo. En relación con el acuerdo de 1954, el informe congresional se refería a violaciones de fronteras marítimas, y observes el plural, entre los estados vecinos.
En su memoria, Perú presentó 3 páginas de este dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero no esta parte no la tradujo. Lo significativo es que en el informe, dicen ellos, no se hace referencia a fronteras marítimas. Pues es equivocado, no es así, y además es sintomático de la tendencia de Perú de hacer caso omiso, de corregir las pruebas que ya hay. Uno de los autores de este dictamen de la Comisión fue el señor Peña Prado, quien el 5 de mayo de 1955 se dirigió al Congreso el día antes de que el Congreso aprobase todo el conjunto de medidas sobre la Declaración de Santiago y los tratados de 1954. Las partes no están de acuerdo en cuanto a la fiabilidad de las únicas actas literales de la locución del señor Prado de la que se dispone. En la Biblioteca del Congreso de Perú nos han dicho que las actas literales del Congreso para este periodo, 1947-55, no están. Están inéditas, por así decirlo, no sé, igual alguien pulsó la tecla de suprimir. Pero tampoco se necesitan las actas del Congreso, ya que sí hay una transcripción literal de la declaración del señor Peña Prado en un diario peruano 2 días después de que la hizo. Está en el punto 13. Explicó al Congreso el propósito de la conferencia de Santiago de 1952. Dice que estas conferencias realizadas en Santiago de Chile tienen por objeto la declaración de la zona marítima, los convenios celebrados para establecer el control y la vigilancia de nuestros mares, para establecer los límites marítimos entre los países dignatarios, para detener la sanción, los permisos y la reunión de la conferencia permanente que debe realizarse todos los años. Al día siguiente el Congreso aprobó la Declaración de Santiago y los tratados de 1954. En octubre de 1955, Chile, Ecuador y Perú firmaron un protocolo a la Declaración de Santiago, en virtud de la cual se daba la posibilidad de que se adhiriesen otros estados. Se especifica en este protocolo que en el momento de adhesión cada estado podrá determinar la extensión y la forma de delimitación de su zona respectiva. Y destaco esta palabra, delimitación. Y recuerdo también que medidas los letrados en representación de Perú esta misma semana han querido sugerir que este era un concepto prácticamente desconocido en la década del 50 y que lo único que le interesaba a los estados era la protección mar adentro, pero no lateral. Respecto al protocolo, los memorándums que hay contemporáneos de Perú y de Chile explican que el método de delimitación fronteriza adoptado por los 3 estados que originalmente habían sido partes a la Declaración de Santiago no necesariamente se aplicarían a otros que adhiriesen posteriormente. En el punto 14 ven el memorándum de la Embajada de Perú en Ecuador de junio de 1955. Allí Perú explicó que para los estados que adhiriesen podría, y cito lo que se dice, que se ha establecido el artículo 4 para establecer la frontera entre los países, que no sería aplicable en otros puntos. Chile manifestó su acuerdo. Su memorándum está en el punto 15. En la página 3, Chile señaló que era, y cito, indispensable para la posibilidad de formular reservas a los principios de delimitación de la frontera marítima, que ello debería establecer en el protocolo debido al hecho de que, por ejemplo, el principio del paralelo estipulado en la Declaración de Santiago es prácticamente imposible de aplicar para las fronteras de otros países. Chile y Perú entendían que el método que habían utilizado para delimitar su propia frontera marítima quizá no se pudiese aplicar en otras situaciones. Al así hacerlo, reconocían en primer lugar que sí habían delimitado su propia frontera marítima en el artículo 4 de la Declaración de Santiago, y en segundo lugar que lo habían hecho utilizando un método que ellos consideraban que procedía, que era adecuado para su propia geografía. Muchos de los acuerdos a los que me he referido son trilaterales. Pasaron una serie de acuerdos exclusivamente entre Chile y Perú. A través de los mismos, en 1968 y 69, Chile y Perú dieron efecto físico a la frontera marítima, señalando que existía. Intentaban reducir las transgresiones que hubiese sobre esa línea fronteriza. En la página 4 del texto, que está en el punto 17, verán que hay una intención de llevar a cabo un estudio sobre el terreno para la instalación de hitos o mojones visibles desde el mar para materializar el paralelo de la frontera marítima que tiene su origen en el hito 1. Al año siguiente, Chile y Perú establecieron una comisión mixta
ven el acta que firmaron en el punto 22. El título es Acta de Chile y Perú, de la Comisión Mixta de Chile y Perú, responsable de verificar la localización del hito 1 señalando la frontera marítima. En la página 3, los miembros de la frontera marítima recuerdan su mandato en los términos más explícitos: verificar la situación geográfica, marcando la frontera y determinar los puntos para los puntos de eliminación que han convenido ambos países para dar efecto físico al paralelo que pasa por el hito 1 antes mencionado, y que a tales efectos establecía la Comisión Mixta. Apenas sorprende el hecho de que el martes por la mañana Perú ha intentado pasar rapidísimamente por estos acuerdos de 1968-69, pero para garantizar que esta Corte esté debida informada sobre esta serie tan importante de acuerdos, mañana ya el Paulson abundará en ello. Baste decir en este momento que si dos estados convienen dar efecto a una frontera marítima es porque existe. Concluyo, señor presidente, señores miembros de la Corte. Este martes pasado, Chile caracterizó la argumentación de Chile como que se basaba en una serie de eventos misceláneos o episodios variados. Voy a concluir entonces con 10 breves reflexiones sobre una cronología que se ve caracterizada por la forma consecuente en que se presenta y además con un punto claro de derecho. En primer lugar, en 1947 Chile y Perú proclamaron unilateralmente, en forma concordante, su reclamación de la soberanía en las zonas que llegasen a 200 millas marítimas mar adentro, que eran colindantes pero no solapaban. En segundo lugar, en agosto de 1958, las partes concluyeron la Declaración de Santiago, conviniendo entre sí que cada una de ellas tenía soberanía sobre su propia zona marítima exclusiva de 200 millas marítimas. Delimitaron las fronteras marítimas y cito, el paralelo en el punto en que la frontera marítima de los estados interesados llega al mar. En tercer lugar, en diciembre de 1964, las partes al convenio complementario consignaron formalmente en las actas su acuerdo de que habían delimitado las fronteras marítimas en 1952. Convinieron que la frontera es el paralelo de latitud del punto en que la frontera terrestre entre los estados llega al mar. En función de dicho acuerdo, consideraban redundante reiterar el efecto del artículo 4 de la Declaración de Santiago en el convenio complementario. En cuarto lugar, en la misma conferencia interestatal de diciembre de 1954, como complemento de la Declaración de Santiago, las partes firmaron el acuerdo relativo a una zona fronteriza marítima especial. Dicho acuerdo creó zonas de tolerancia a cada lado de la frontera marítima preexistente y está repleto de referencias a dicha frontera, referencias que constituyen parte integrante y complementaria de la Declaración de Santiago. En quinto lugar, en enero de 1955, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, junto con el presidente de Perú, emitió una resolución suprema relativa a la representación correcta de la zona marítima de Perú a efectos de trabajos cartográficos y geodésicos. Más de ello se hablará mañana, pero cito, dice, de conformidad con la cláusula 4 de la Declaración de Santiago, el límite exterior de la zona marítima de Perú, y cito, no podrá ir más allá de la del paralelo correspondiente en el punto en que la frontera de Perú llega al mar. En sexto lugar, el 4 de mayo de 1955, el Congreso de Perú tomó nota del dictamen de su Comisión de Asuntos Exteriores que hacía referencia a las fronteras marítimas de Perú en plural. En séptimo lugar, el 5 de mayo de 1955, el doctor Peña Prado se dirigió al Congreso refiriéndose a dicho informe, señalando una vez más en plural que la Conferencia de Santiago había establecido las fronteras marítimas entre los países signatarios. En octavo lugar, de esa manera, al día siguiente el Congreso de Perú aprobó la Declaración de Santiago, el convenio complementario y el acuerdo relativo a una zona fronteriza marítima especial. En noveno lugar, cuando en 1955 las partes a la Declaración de Santiago abrieron la posibilidad de que otros estados adhiriesen a la misma, reconocieron que en el artículo 4 habían demarcado sus fronteras marítimas utilizando paralelos de latitud y expresamente señalaron que ese método no necesariamente sería el que tendrían que utilizar otros estados que adhiriesen a dicha declaración.
En 10º lugar, en 1968-69 Chile y Perú convinieron dar efecto físico a su frontera marítima construyendo 2 faros para que la señalasen. De esa manera confirmaban expresamente la existencia de la frontera marítima convenida y que dicha frontera es el para la altitud que pasa por la primera cosa. Señor presidente, la historia es como la vida, son episodios que se van sucediendo. La vida de esta frontera ha sido una de acuerdo a partir del acuerdo de delimitación de 1952. La historia posterior ha sido la de una afirmación tras otra, en 1954, 55, 68, 69 y en muchísimas ocasiones más antes y después de esta fecha que he citado. Perú ha pasado de largo, no ha tomado nota de todo este material, ha intentado colmar las brechas de su argumentación repitiendo una y otra vez las palabras de la Corte en la causa Nicaragua-Honduras, en el sentido de que el establecimiento de una frontera marítima permanente es una cuestión de importancia grave y que no puede presumirse fácilmente un acuerdo. Estoy seguro que la Corte lo tendrá bien claro. Es que aquí el hecho es que no había frontera, mientras que entre Perú y Chile sí que hay frontera. Este es un punto que la Corte ha destacado en forma muy explícita en la causa Rumania-Ucrania. No voy a darle lectura, pero lo tienen ustedes claramente en la página 68 del fallo, en que se hace por parte de la Corte una diferencia entre un argumento sobre la base de si existe el acuerdo, si se hay que interpretar el mismo. La tarea que tiene entonces esta Corte es interpretar el acuerdo entre las partes. Perú subraya sobre todo la importancia de la carga de la prueba, pero ello es equivocado. Está claro que están a la defensiva. Señor presidente, señores miembros de la Corte, este lunes pasado Perú reconoció, tal y como le obligan a hacerlo las normas fundamentales del derecho internacional, que el medio primario para delimitar una frontera marítima es a través de un acuerdo. Entienden ambas partes que si éstas han acordado una frontera por acuerdo en 1952 o 1954, entonces ya no tiene efecto, no hay razón para presentar esta causa. He demostrado que había un acuerdo en 1952 confirmado en 1954. Señor presidente, quod eram demonstrandum. El presidente. Muchísimas gracias, profesor Crawford. Con esto concluyen nuestros trabajos hoy. Volveremos a reunirnos mañana, viernes 7 de diciembre a las 10 de la mañana, para seguir con los alegatos orales de Chile. Muchas gracias, se levanta la sesión. Estamos viendo con el doctor Enrique Bernales la señal que llega en vivo desde La Haya, desde la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Van saliendo los jueces que van a fallar en el caso del diferendo marítimo entre nuestro país y Chile. Hoy le tocó exponer por primera vez sus alegatos a Chile, la parte demandada por nuestro país, y comenzó Chile con los alegatos de su agente, Alberto Van Claveren. Están saliendo, están retirando, retoman mañana esta sesión. Bueno, ellos se han referido a los puntos de los reclamos nuestros, de que no existe una frontera marítima, no existen tratados de límites marítimos con el Perú. Doctor Bernales, lo que ha dicho buenos días. Buenos días. O ya buenas tardes. Lo que terminó diciendo el agente chileno, Alberto Van Claveren, fue: no quedan áreas por delimitar ni reclamos por resolver. Bueno, si esto es así, ¿por qué aceptaron la competencia de la Corte para ir justamente a una instancia como es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que tiene plenas facultades desde el momento mismo de la aceptación de ambos estados de que hay un diferendo? No, si hay un diferendo significa que hay algo que no está resuelto y que tiene que resolverse. Y eso lo va a resolver la Corte por la actitud chilena de negarse a una negociación bilateral, primero en 1986 y luego en el año 2004. De manera que yo tendría que decir, ¿de qué se quejan ahora? Si están donde están, porque ellos mismos no aceptaron aclarar, precisar, configurar, determinar, en fin, cualquier término que quiera utilizarse que hubiera implicado una solución diplomática que hubiese evitado
toda recurrir a un tribunal toda internacional. esta situación. Que De es algo manera que impredecible. yo creo que esa es la principal contradicción. Si tan seguros estaban de que tenían la razón, ¿para qué aceptaron ir a la Corte?